la computadora. Ya has Bueno, asistido todo el cuatrimestre. ¿Cómo? Hemos propuesto como título para esto, que no va a ser exactamente un teórico, sino una conversación, un título que tiene que ver precisamente con desde dónde está enfocada la cursada, la materia, el programa. El título que hemos propuesto es El deseo del analista y la formación clínica, cómo es que cada uno de nosotros puede, muy resumidamente, decir algo respecto de cómo llegamos a esa confluencia entre aquella vez que encontramos por primera vez, a lo mejor, o por primeras veces, la vivencia, la experiencia del deseo del analista, y cómo, por otro lado, hemos tratado de hacer nuestro acceso a nuestra formación clínica, teniendo en cuenta que son dos cosas diferentes, que el analista, como dice Lacan por ahí, lo retomamos siempre, es al menos dos. El que por un lado lleva una experiencia, autoriza una experiencia que no sabe bien hacia dónde va, y por otro lado el analista que trata de reflexionar sobre las consecuencias de lo que hace. Bien, yo voy a partir del hecho de que yo llegué al psicoanálisis a mi manera, como cualquier otro, ¿no? Pero de una manera personal, peculiar, singular, hasta ahí, en todo caso con particularidades que puedo compartir con otros y otras que no, que son más personales, como verán. Son las 11:38, voy a tratar de resumir en unos pocos minutos lo que quiero decir inicialmente, para luego pasarle la palabra a ustedes, los que quieran intervenir, y a los otros colegas que también tienen mucho para contar. Comenzaré diciendo que uno puede estar muy perdido en la vida, no tener referencias, a lo mejor, referentes, o no tenerlos, sentir que no los tiene, no encontrarlos, o esas referencias no saber cómo utilizarlos, y hacer entonces la experiencia de la angustia, del sentirse muy solo. Perdón, Gabriel. Por ahí ¿Cómo? podemos pedir que apaguen, Sí. los micrófonos, los que no están hablando, porque se meten ruiditos. Por ahí molestan un poco para poder escucharte mejor. Bien. Entonces, en algún momento surge esa vivencia tan peculiar, tan singular, que es la de la angustia. No encontrar las referencias fue llevar a eso, a sentirse perdido, a no encontrar realmente algo convincente a lo que dedicarse, y aún después de haber pasado por distintas experiencias, no sé, yo siempre bromeo con el hecho de que empecé con mi camino como investigador por la investigación sexual infantil, que era algo realmente que me interesaba, y que después pude admitir hasta qué punto mis investigaciones estaban totalmente equivocadas, pero bueno, por ahí empecé. Pasé por experiencias de referencias que tuvieron que ver con la religión, educación en un colegio religioso en algún momento, por un par de años, o un poquito más.
por cierto enciclopedismo, por un test vocacional a los 16 años donde yo quería saber, bueno, qué debía hacer, qué quería hacer, no sabía ni cómo formularlo, ¿no? No sabía bien a qué dedicarme. Y después de una serie de test me dijeron que, bueno, que yo podía dedicarme, una psicóloga me hizo esta devolución, que yo podía estudiar y que yo podía hacer lo que quisiera, que tenía posibilidades diversas. Con lo cual me angustié muchísimo más y, en fin, la respuesta a eso primera fue cierto enciclopedismo, eh, continué con la música, cantaba, llegué a cantar incluso con una banda en Cosquín, en el Festival de Cosquín, pero bueno, abandoné eso porque vine a Buenos Aires, yo era más chico en campo, vine a Buenos Aires a estudiar medicina, terminé la carrera, hice guardias médicas para ganar unos pesos, no estaba para nada conforme con esa carrera, estudié también un poco de física en la UBA, de filosofía, comencé investigación en biología molecular, siendo becario del CONICET, leía a Freud sin mucho interés, ya ven hasta qué punto andaba así flotando por distintos lugares débilmente. Eh, Pasé por el marxismo, por su articulación posible con la militancia política en la izquierda viable, que me parecía en aquel momento la izquierda peronista. Pasé también por cierta persecución política con suerte, no tuve que pasar más que algunos días en la cárcel. Eh, También pasé por la negativa ideológicamente determinada de no ir a trabajar a los Estados Unidos, donde hubiera sido mi destino natural como investigador, estudiando ADN de virus. Mi primera publicación, teniendo yo 20 y pico de años, fue en The Lancet, la, 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 la revista que en este momento está dando tanta información sobre el COVID, una publicación sobre rotavirus en coautoría con Estambulian. Bueno, y todo eso, sin embargo, no me llevaba a nada que me entusiasmara, que me encantara, al contrario, sentía un gran extravío que incluyó un gran amor interrumpido por descuido, y a los 24 años la angustia me llevó al análisis, a la increíble experiencia del inconsciente, en ese momento el inconsciente kleiniano, porque mi primer analista fue Silvia Bleichmar, que todavía no era una lacaniana eh, como lo fue luego en cierta medida. Y me llevó también a los primeros estudios teóricos convincentes que encontré en mi vida con la lectura de los seminarios y textos de Lacan por Lacan, no por otros autores. Y el interés por Freud, que esa lectura, por Freud y tantos otros autores, que esa lectura de Lacan despertó en mí. El destino, dice por ahí Borges, se concentra en un único momento, y yo diría que ese instante, ese encuentro con los textos de Lacan, decidió mi vida, usando términos que también usa André Gide, este instante decidió mi vida. Está en la puerta estrecha de André Gide, ¿no? Un momento en que las cosas se juegan muy fuertemente. Y bueno, todo muy incipiente, pero ya con la certeza de haber encontrado algo, comencé a leer todo lo que podía de las referencias de esos autores o indicadas por esos autores. Mis primeras experiencias con pacientes fueron, por supuesto, erráticas. Yo creía que sabía y que creía que sabía lo que hacía, pero el síntoma de mi paciente, mis pacientes, no estaba de acuerdo muchas veces. Y particularmente fue atendiendo una joven mujer bella y psicótica que escuchaba voces así muchísimo, que conocí por primera vez lo que yo llamaría la angustia absoluta, que me llevó a, ya Silvia Bleichmann no vivía en Argentina,
tuve que buscar otro analista, pasé de un analista varón que no, la verdad que no fue una experiencia que yo pueda rescatar demasiado, a un analista mujer, y luego a otra con la que pude dar por terminado mi análisis unos cuantos años después. Mientras tanto, invitado por Roberto Mazzuca, me integré a la Cátedra 2 de Psicopatología, y cuando Diana Rabinovich dejó de estar a cargo de Clínica de Adultos porque pasó por concurso a hacerse cargo de Escuela Francesa, en ese momento dije, quiero eso, ¿no? Quiero dedicarme si fuera posible hacerme cargo de la Cátedra de Clínica de Adultos. Concursé, gané el cargo de profesor titular siendo muy joven, y efectivamente eso quería. Me permitía conjugar la experiencia del análisis con la investigación, con el aprendizaje y la enseñanza en la clínica que se desprende de la experiencia del psicoanálisis, la del analista al menos dos, ¿no? El que autoriza la experiencia del paciente, y la del que reflexiona sobre los efectos de sus intervenciones, sobre las reacciones del síntoma analizante a esas intervenciones que no siempre dicen que sí, sino que más bien dicen que no y van para otro lado, que es justamente el que hay que seguir desde la perspectiva de la dirección de la cura en la enseñanza de Lacan-Freud. Luego fui formando e integrando un equipo formidable de analistas, investigadores, docentes, becarios, tesistas, muchos de los cuales alcanzaron títulos de posgrado, maestría, doctorado, y se integraron también en esta experiencia mis tres compañeros aquí presentes, Florencia Farías, primero, Vanina Muraro, Marcelo Mazzuca, que son analistas, pero también investigadores, doctores en psicología, y todos ellos también han hecho otras experiencias que luego van a contar en relación a la formación como analistas. Creo que mi mayor contribución a la clínica, por lo menos en aquella primera época, a la clínica y a la ética del psicoanálisis, fue promover la noción de analizante psicótico, o sea, no terapia psicoanalítica con psicóticos o aplicada a los psicóticos, sino darle estado de ciudadanía, podríamos decir, analizante psicótico, que desea y para el cual la transferencia puede ser muy fuerte, que para él no solo hay, entonces, no solo hay transferencia, contrario de lo que se dice en muchos lugares, que en la psicosis no hay deseo o no hay transferencia, sino que no solo hay transferencia, sino que muchas veces solamente hay transferencia, entendida de esta manera. La transferencia como el sujeto supuesto saber, es decir, el significante que representa al sujeto no para otro sujeto, sino para otro significante. Con lo cual, el otro sujeto, o sea, el que quiere ahí ubicarse como analista, debe destituirse de ese lugar de sujeto. Debe ocupar un lugar de sin saber, un lugar de saber. Eso me llevó por mis caminos a la necesidad de la escuela de psicoanálisis, de la que hace 20 años contribuí a su fundación, en un primer momento junto con Florencia Farías, y la necesidad del PASE para saber más sobre cómo puede uno ser analista a partir del propio análisis, de la experiencia del propio análisis, y cómo destituirse como sujeto para realmente encarnar el deseo del analista, encontrarlo, hacerlo carne y poder recibir analizantes neuróticos, pero no solo neuróticos, también de otros tipos clínicos capaces en algún momento de hacer la experiencia de la histerización y del análisis. Y con esto voy a interrumpir por ahora, porque de eso espero hablarán mis tres compañeros que han pasado también por la experiencia del PASE de un modo u otro en la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, y más específicamente en la Comisión Internacional de la Garantía, que se ocupa del psicoanálisis en su máxima intención y de la manera más seria, internacional e interesante que conozco. Así que bueno, me interrumpo aquí, le dejo la palabra a quien quiera tomarla ahora,
si es que alguien quiere decir o preguntar algo, y si no, directamente alguno de los compañeros que pueden querer agregar o contar su propia experiencia brevemente. Mientras tanto, les comparto una... Interior, larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la combinación. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que Una hacerle pregunta, profesor. sin drama, con locura y pasión. Jugar con imaginación, sin tener que pedir perdón. Bien. Una pregunta quería hacer, profesor. Adelante. El tema de ser médico y psicoanalista, las dos cosas, eso me parece que es como un conjunto, digamos, completo del tratamiento, porque muchas veces nosotros como psicólogos no contamos con esas herramientas. Simplemente podemos conocer los síntomas o los efectos secundarios de algún remedio, me parece, de algún psicotrópico, de algún... pero como que nos falta comprender en su totalidad el psiquismo. Podemos entender muchas cosas y ayudar a muchos enfermos a tener un deseo de algo, y que se hagan cargo de ese deseo, pero nos falta todavía la pata, digamos, médica. Sí, agradezco su intervención porque es algo sobre lo que estoy en este momento tratando de reflexionar, porque la verdad que por más que uno sea médico, no puede hacerse cargo de todo lo que le pasa al paciente. Yo de medicina debo decir que no sé nada, fui médico, podría decir. Ahora actualmente practico un poco de psicofarmacología, en algunos casos me hago cargo yo de definir con el analizante si le conviene o no le conviene, si le sirve o no le sirve, si lo ayuda o no lo ayuda, en su trabajo analítico incluso, o en su posibilidad de soportar la vida, sostener la vida de la manera más interesante posible en ese momento. Pero no mucho más que eso. Sí sé de la importancia y de la ajenidad al mismo tiempo del cuerpo, ¿no? De cómo desde la perspectiva del psicoanálisis sabemos que el significante incide sobre el cuerpo, e incide muchas veces pasando por lo psíquico, por lo psi, por la facultad de psicología, podríamos decir, y otras veces no, otras veces incide directamente sobre el cuerpo sin, como decía Freud, sin participación de lo psíquico, ¿no? De manera que a veces la angustia, a veces los llamados efectos mal llamados psicosomáticos, porque no tienen nada de psíquico, los llamados efectos psicosomáticos injurian directamente el cuerpo sin pasar por lo psíquico, pero al mismo tiempo, bueno, es en la Facultad de Psicología donde el psicoanálisis tiene posibilidades de desarrollarse en este momento, y de permitir lo que yo personalmente no tuve. Cuando cursé medicina me encontré con que los tipos que enseñaban psiquiatría eran unos zapatos, realmente unos tipos que no entendían absolutamente nada del ser hablante, del ser humano, y enseñaban unas cosas extremadamente cuadriculadas que, donde objetalizaban totalmente
al enfermo, ¿no? Al paciente. Le hacían repetir su presentación, que ya la habían hecho un montón de veces y de una manera totalmente objetiva. Entonces, yo creo que lo que yo quisiera transmitir respecto de esto, y estoy tratando de trabajar en este momento sobre cómo hacerlo, es muy importante que conozcamos de nuestras limitaciones, que sepamos que en algún momento, como hizo Freud, como hizo Lacan, hay que dejar de ocuparse directamente del cuerpo como médicos, ¿no? Hay que dejar de ser neurólogo, hay que dejar de ser psiquiatra, me refiero a Freud y Lacan respectivamente, para poder ocuparse de la relación del ser hablante con el cuerpo y con el significante, ¿no? Muchas veces eso tiene algo que ver con lo psíquico, otras veces no. Por eso nuestra práctica de analista más bien pasa por la relación entre dos cuerpos, no más, porque se necesitan ni de dos cuerpos, ni uno más ni uno menos, ¿no? Y del lenguaje, ¿no? Y después la fantasía, todas esas cosas, es relativa a la importancia que tienen. Lo importante es de qué manera ese cuerpo se ve afectado por el significante, incitado por el significante, invadido por la sustancia gozante que es el significante, y conminado al mismo tiempo a hablar, a decir, a desear, a decidir, en fin, a hacer lazo social con el analista, con el analizante y también los otros lazos sociales, los que encontramos aquí o en otros lados, ¿no? De manera que para mí fue una experiencia, por un lado, importante, por otro lado, muy esquizofrenizante, porque la medicina y el psicoanálisis para mí durante mucho tiempo no se juntaron para nada y siguen sin juntarse, ¿no? Al mismo tiempo, como médico, puedo saber un poco de la importancia que tiene el organismo y no solamente la anatomía, que es la parte del que parece que se ve desde afuera, sino también cómo el cuerpo tiene que ver con lo que se ve, con la anatomía exterior, freudiana o neurológica, la que fuere, pero también tiene que ver con la función de los órganos, con la organización de toda de todo un funcionamiento vital que hace que, bueno, que yo haya hablado en alguno de los teóricos de que son dos cosas, por ejemplo, pero muy diferentes, aun cuando haya una equidad muy importante en otros planos, son dos cosas muy diferentes, un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer, son dos cosas totalmente, radicalmente diferentes, y por eso la diferencia sexual no es meramente de un pequeño organito instrumental, lógicamente instrumental, sino otra cosa, ¿no? Bueno, eso a lo mejor vendría bien que se pudiera estudiar un poco más de eso en la Facultad de Psicología, ¿no? Que la diferencia sexual no es una diferencia meramente externa de las faneras, del fenómeno, de lo que aparece, sino que tiene que ver con otras cosas también. Pero bueno, son experiencias que cada uno hará y ningún psicólogo está inhibido de estudiar un poco de medicina, de interesarse en el funcionamiento de la fisiología, de la fisiopatología, de la embriología. Tanto ustedes habrán visto, si leyeron un poco de Lacan, cómo él se interesaba muchísimo en la psicología, era un estudioso serio de la psicología, estudiaba a Vallon, estudiaba a Piaget, estudiaba a tantos otros autores de la psicología, a Köhler, pero también estudiaba embriología, también estudiaba fisiología, también sabía de la relación de la angustia con la eyaculación, sabía en fin, se ocupaba de tantísimas cosas, porque muchas veces hacemos una reducción de lo que enseñamos a unas poquitas categorías psicológicas que son muy pobres, muy reduccionistas, nos dejan del lado de un psicoanálisis fantasmático, ¿no? Como de fantasía, que no, la práctica después tiene limitaciones muy serias cuando tenemos que ocuparnos de casos que no son neurosis, así que vienen a pasear, a hacer una pequeña experiencia de análisis, muchas veces no muy satisfactoria,
sin poner toda la carne en el asador, como decía una colega española, ¿no? Beatriz Galano. Sino bueno, hay que poner el cuerpo, y poner el cuerpo es algo fuerte, ¿no? Es algo muy, muy fuerte que se hace en la experiencia de análisis. Bueno, dejo aquí la palabra a quienes quieran tomar la hora. No sé si alguno de los colegas que tienen algo Bueno, para Vani. Yo puedo retomar un poco, si les parece. Yo no había pensado hacer un raconto tan personal como hizo Gabriel, pero es cierto que a mí me gusta pensar así como él mismo cuando lleva el psicoanálisis a Norteamérica, que uno en algún momento se infectó de psicoanálisis, y si se infectó de psicoanálisis, ¿no? Eso es un deseo que lo atraviesa y que sigue su propio curso, ¿no? En la maestría tenemos una materia de nivelación donde vienen extranjeros, la mayoría son colegas latinoamericanos, y han tenido un profesor que les enseñó alguito, muy poquito de Freud, alguna cosita de Lacan, y eso los comanda por ahí muchos años más tarde a viajar, a instalarse en una ciudad en la que no conocen a nadie, ¿no? Entonces creo que con ciertos textos, ¿no? Y con algún docente que nos transmitió ese deseo. Me aparece un cartel de inestable, así que si empiezo a dejar de hablar normal, me avisan, por favor. Bueno, no, y lo que pensaba es que pensaba más bien en cómo encontré cierto deseo de escuela, ¿no? Que fue después, bastante después de haber terminado la universidad, ¿no? Que es en ese carril en el que están ahora ustedes. La universidad la facultad tiene algo de eso, ¿no? Hay un plan, uno llega, y en Irigoyen cuando íbamos estaba escrito el plan, parece que uno ha tomado como una autopista y uno avanza por ahí, y en algún momento eso se acaba y uno se queda un poco... Pensaba que esta materia tratamos de trabajar los distintos tipos de saberes, ¿no? Que hay saberes más universitarios, que hay saberes que tienen que ver con el conocimiento, inclusive con la información, que no son en absoluto desdeñables, ¿no? Y que hay otros tipos de saberes, ¿no? Que tienen que ver más con los que se adquieren con la experiencia del análisis, ¿no? Ahí se corta un poco, ¿eh? Se interrumpe la... Sí, se corta. Se nos frisa, Vani. Tal vez puede continuar algún otro de los colegas y luego volvemos a Vani cuando mejore su conexión. ¿Me escuchás? Bueno, continúo yo y después la hacemos entrar nuevamente a Vani, ¿eh? Adelante. Y denme el ingreso, ahora que me voy a conectar desde el celu, pero no me dejen en la sala de espera, por favor. Ok. Bueno. Bueno, buenos días a todos, un gusto volver a encontrarme con ustedes y con mis colegas, con un tema tan importante que nos interroga a toda la comunidad analítica, que es, bueno, ¿cómo se llega a ser un analista? ¿Cuál es la formación más adecuada? Tenemos interrogantes, no tenemos todavía respuestas. Y es un tema que convocó muchísimo tanto a Freud como a Lacan, ¿no? Freud ya desde el inicio de su obra se preguntaba cómo preservar, transmitir el psicoanálisis y cuál era la formación más adecuada.
Sobre todo en el texto Pueden los legos, habla, ¿no?, de los 3 pilares básicos: análisis, teoría y supervisión. También ahí habla de que la formación de un analista no es la adecuada, la médica, que puede ser un obstáculo, justamente si se va por esa vía. Y él hace hincapié sobre todo en la exigencia de el análisis personal, ¿no? Dice que solamente en el curso de un análisis, donde se vivencien los postulados del análisis, en la propia persona se va a poder adquirir la convicción que nos permitirá guiarnos como analista. Y creo que cuando habla de la convicción, de lo que está hablando, es de la convicción de la existencia del inconsciente. Y al final de su obra, en Análisis Terminable e Interminable, 1937, vuelve con este tema y habla de dónde va a adquirir el pobre diablo, y así se refiere a los candidatos a ser analistas, la aptitud para ejercer esa profesión, y vuelve a decir que es en el análisis propio, y donde todo lo que se haya aprendido sobre los propios errores y yerros, dice, todo lo que podamos iluminar de los puntos débiles de la propia personalidad, es lo que permitirá después una guía más exitosa en un análisis. Y yo creo que lo que aprendí del análisis, lo aprendí realmente en la propia experiencia como analizante. Me inicié muy, muy joven en el análisis, tenía 17, 18 años, y curiosamente, a diferencia de muchos de los testimonios que he investigado, que en general llegan al final del análisis, en sus últimos análisis, yo podría decir que en mi primer análisis llegué a un final de análisis. Hice aproximadamente unos 14 años, tenía 17 cuando comencé, y tomé las decisiones más importantes de mi vida en ese análisis. Desde la vocación, estaba muy convencida que quería estudiar psicología, todavía no pensaba en ser analista, pero sí psicología, pero también estaba muy convencida de que quería ser actriz. Finalmente me decidí por psicología, y la carrera de actriz quedó como un hobby, y ahora la adultez, casi vejez, retomé la situación de jugar con la actuación, lo cual me da mucho placer. Tomé la decisión de casarme, de tener hijos, todo durante ese análisis. Lo finalicé, y después, a lo largo de mi vida, he retomado por periodos otros análisis, pero podría decir que el entusiasmo que tuve en relación a descubrir el inconsciente, a descifrar los sueños, a revisar todas las situaciones que no andaban, fue más en ese primer análisis. No me formé como analista en la carrera de psicología, absolutamente no. Yo cuando inicié la carrera todavía estaba la dictadura, con lo cual Freud y Lacan no se veían. Lacan no existía, y Freud tuve una materia, ¿no? Donde ahí descubrí algo de Freud, que era con el viejo Stroff, un capo, donde hice una materia psicoanalítica, y con Friedenthal también. Y mientras cursaba psicología, que no era demasiado atractiva en ese momento por toda la orientación que tenía, descubrí otro lugar donde algo circulaba del psicoanálisis y algo circulaba de la libertad, que era la Escuela de Psicología Social de Pillon Rivière.
en donde me encontré con teóricos dados por Ana Quiroga, su esposa, donde hablaba de psicoanálisis, y con psicoanalistas muy interesantes que habían encontrado en ese lugar un refugio para poder hablar de psicoanálisis. Así que ahí empecé a interesarme por Freud, fundamentalmente, y después empecé a estudiar Lacan, y ya no pude dejar de estudiarlo, en los llamados grupos de estudio. Los grupos de estudio eran muy fuertes en esa época y de alguna manera suplantaban lo que la facultad no nos daba. Hice varios grupos de estudios, cuando me recibí, empecé en la práctica clínica muy rápidamente, me autoricé muy rápidamente, creo que un poco producto de que ya tenía bastantes años de análisis encima, y hice posgrados de psicoanálisis, y comencé tímidamente a circular por una escuela que no logró atraparme del todo, era, tomaba seminarios, formaba parte de Cárteles, ese dispositivo que da la CAM para la escuela, da dos dispositivos, el Cártel y el PASE, donde transitoriamente circulan los sujetos, y el Cártel era un lugar en donde me parecía muy interesante porque participaba activamente y donde estudiaba los temas que me convocaban. Finalmente, en 1998 hay una crisis en psicoanálisis y junto con colegas, entre los que, por supuesto, estaba Gabriel Lombardi un poco liderando el movimiento de reunirnos en foros para hablar de qué escuela queríamos. Y así aparecen los foros del psicoanálisis en diferentes zonas del mundo, y vamos a pensar una escuela que nos gustaría. Y 2 años después fundamos la Escuela de Psicoanálisis de los Foros. Y ahí comienzo a tener un deseo muy importante de escuela, un deseo de querer participar activamente, de interiorizarme más en los dispositivos, sobre todo en el dispositivo del PASE. El Cártel ya lo había experimentado y lo había adoptado, pero no en el PASE que Lacan dice que es el lugar en donde uno puede constatar cómo surge del deseo neurótico el deseo del psicoanalista, donde se puede dar cuenta de ese pasaje de analizante-analista. Deseo del analista, bueno, que nos sigue interrogando qué es, ¿no? Podemos decir que no es el deseo de ser analista, no es el deseo inconsciente, un deseo que prevalece sobre los otros, podríamos decir, que permite que el yo del analista no intervenga. Ahí tengo en nuestra escuela, porque la siento que me pertenece, y que contribuyo a esa escuela, tuve la oportunidad en el año 2008 de participar como miembro del Cártel del Pase. El Cártel del Pase es un grupo integrado por 5 colegas que han sido elegidos para participar de la Comisión de la Garantía, y 5 colegas de diferentes países que se reúnen para escuchar testimonios de analistas que han terminado su análisis y quieren dar cuenta de ello en este dispositivo. En ese momento, fueron 2 años donde integré el Cártel del Pase, del 2008 al 2010, pude escuchar 8 testimonios, de los cuales hubo una sola nominación, o sea, hubo un solo colega, en este caso era una colega, en el cual el Cártel pudo escuchar que había llegado al fin de análisis y que podía dar cuenta cómo fue su pasaje de analizante-analista. Llegué al Cártel
del pase con muchas expectativas y también con mucha incertidumbre. No conocía demasiado a mis otros colegas, éramos de diferentes países, estaba el obstáculo de la lengua, de cómo íbamos a funcionar, y fue muy interesante porque a pesar de tener bastantes diferencias, se pudo trabajar muy bien, se pudo trabajar con mucha libertad, y donde teníamos todos la convicción de que había que escuchar sin demasiada teoría, despojarnos de la teoría. Si hay, podríamos decir, un peligro en el procedimiento del pase, es hacer de él un ideal, ¿no? Un ideal de escuela. Podemos decir que es un proceso de investigación, un proceso de nominación, es un proceso que está atravesado por la temporalidad. A mí siempre me asombró cómo un analizante puede transmitir su experiencia de muchos años de análisis, los análisis no son cortos, a dos pasadores en un número finito de entrevistas, 5, 6, 7 entrevistas, y cómo el pasador puede a su vez transmitir al cártel lo escuchado en una hora, y cómo el cártel puede nominar a alguien a partir de tener esa entrevista con los pasadores, ¿no? Hay algo de la temporalidad que atraviesa todo el procedimiento. Bueno, y sin embargo, cuando experimenté eso, como miembro del cártel, me di cuenta que era posible, con todas las fallas que puede tener. Me preguntaba siempre qué es lo que se nomina, ¿no? Y me parece que se nomina la singularidad de lo que se escucha, ¿no? La singularidad de cada pasante, de lo que puede decir de su fin de análisis. Apunta algo de la falta, la función del cártel, del jurado, como se decía en algún momento, de ese cártel no es evaluar, no es calificar, es poder ver si se puede escuchar algo de lo real que pasa. En la experiencia que tuve fue muy interesante porque hubo como una unanimidad de criterios en la nominación y también en las no nominaciones. O sea que algo pasa, aunque no sepamos bien cómo. La nominación no es desde la teoría, sino hay algo de una decisión que en este caso se precipitó a partir sobre todo de un sueño que da esta pasante. Es interesante ver que en casi todos los testimonios hay un lugar para los sueños muy importante, que precipitan situaciones, que precipitan finales de análisis, y en este caso, que era una historia muy conmovedora, de muchísimas muertes, atravesada por la tragedia, esta pasante puede dar cuenta cómo de una pulsión que tenía desde niña en relación a una curiosidad de escuchar los asuntos de los adultos, puede a lo largo de su análisis ir acotando esta pulsión que la llevaba todo el tiempo a estar poniendo la oreja de más a sus amigas, a sus propios pacientes, ir acotando la pulsión y pasar de una pulsión de la curiosidad en exceso a una escucha analítica, acotada, ya no atravesada por estas cuestiones, y cómo pudo ir transformando lo tanático en vida. ¿No? Pudo ir haciendo como un pasaje pulsional que devino deseo del analista.
Bueno, esto es lo que pudimos muy sintéticamente les estoy transmitiendo, por escuchar en ese testimonio donde fue nominado esa pasante AE. Bueno, hay muchas cosas para trabajar, pero voy a dar lugar a mis colegas y después retomamos en las preguntas. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere decir algo ahora ya? Vani, tal vez vos podés retomar, que te había quedado interrumpido, ¿no? Tenés el micrófono cerrado, ¿eh? Me parece. ¿Ahí? ¿Ya está? Sí, ahí ¿Me está. escucha? Bueno, qué difícil que es Estaba diciendo que Lacan decía que el psicoanálisis le otorga al sujeto las claves de su propia división, y ahí me caí de internet, me parece. Y pensaba en eso, ¿no? Que es un saber totalmente distinto. Y un poco en función de eso me acordé de una referencia muy, muy pequeñita que hay en la interpretación de los sueños de Freud sobre el saber. En realidad no es en el cuerpo del texto, sino en el apéndice a la edición de 10 años después de la primera publicación de ese texto. Y Freud entonces se está quejando en realidad de la poca repercusión que tuvo su obra en ese momento. Y entonces cita a Anatole France, ¿no? Que es un novelista francés, ¿no? Que en su novela El lirio rojo dice: los sabios no son curiosos, ¿no? Entonces me fui a buscar esa referencia, y en la novela cuenta Anatole France que, ¿no? que el personaje había ido a recorrer un museo de historia natural, y el guía de ese museo le había mostrado todos los objetos que había en una vitrina hasta llegar a un punto donde empezaban los restos humanos, los primeros restos humanos. Entonces, el personaje, muy interesado por los primeros trazos de la humanidad, le dice: ¿y ahí qué hay? Y el guía del museo le dice: esa ya no es mi vitrina, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no? que Anatole France escribe Les savants ne sont pas curieux, ¿no? Que no son curiosos los sabios. Y Freud se queja un poco de lo mismo. Y que me parece que les traigo esta referencia porque me parece que a mí me llevó un tiempo. Hay un verbo en italiano que es incuriosare, que me agarrara esa curiosidad por el psicoanálisis más allá de ese saber más académico, más universitario. Y me demoré bastante, así como no me demoré en elegir la carrera, etcétera, etcétera, me demoré bastante en eso que tiene que ver con el lazo a la escuela, y que hoy para mí es impensable la práctica del psicoanálisis por fuera de ese lazo, que también está muy anudado a la práctica del cártel, a lo que contaba por ahí Florencia del PASE, del SIC. Yo estoy en este momento en ejercicio, en función en el CIG, ¿no? En el cártel del PASE, que tiene que ver con pasar, ¿no? Quizás abrir un poco el marco de esa vitrina un poco estrecha, que bueno, que no es poco, es un buen comienzo, todo ese saber que circula en la vitrina, en la universidad, en este formato, ¿no? Pero dar un paso más allá a ese otro saber que tiene que ver por ahí un poco con las claves de la propia división, es decir, con el propio análisis, y también con la puesta en común con los colegas, ¿no? Que me parece fundamental. Y me demoré, ahora sí les voy a contar algo personal, me demoré bastante hasta que en el análisis tuve un sueño yo también, ¿no? Y en ese sueño, que cuando les contaba esta referencia de Anatole France, me resonaba nuevamente. En ese sueño yo veía una fiesta desde afuera, ¿no? Era como una fiesta en un lobby del hotel, y yo estaba desde afuera, mirando eso por la ventana.
Y en el análisis de ese sueño, para mí eso tuvo que ver con abrir esa puerta y entrar a la escuela, que hasta ese momento estaba para mí plagada de prejuicios esa posibilidad, ¿no? Porque justamente el pase me parecía que era volver a instituir un jurado, volver a instituir un sujeto supuesto al saber, que dijera hubo o no hubo análisis, eso llegó a su fin o no. Y bueno, tenía todo ese prejuicio, que creo que es uno de los primeros prejuicios que aparecen cuando uno se entera de cómo funciona el dispositivo, ¿no? La idea de que es reinstalar un otro que va a predicar sobre una experiencia que, como bien decía Gabriel, es una experiencia de dos, ¿no? Que pasa entre dos cuerpos, ¿no? No de dos, porque es una experiencia evidentemente donde uno comprueba que no hay el dos, ¿no? Pero sí que pasa entre dos cuerpos, y uno iba a convocar ahí un jurado de expertos que dijesen, ¿no?, si ahí hubo o no hubo. Bueno, yo me atreví también a la aventura del pase, no fui nominada, y no tuvo para nada el efecto que yo hubiera pensado desde afuera de esa vitrina que iba a tener para mí hacer esa travesía. Tuvo un efecto, al contrario, de motorizar en mí el deseo de trabajar en el dispositivo, de trabajar en el dispositivo del cártel acerca de mi experiencia. Me parece y verifico cierta idea de apostar ahí al lazo entre colegas, que es un poco también la invitación de hoy, a conversar para mantener vivo, ¿no?, ese saber que si no, bueno, envejece en la vitrina. Eso es lo que yo les quería compartir hoy, centralmente. Así que cedo la palabra. Gracias, Vani. No sé si alguien quiere comentar algo ahora brevemente, antes de pasarle la palabra a Marcelo. Bueno, Marcelo, entonces, adelante. Bueno, Ahí estoy, ¿no? sí. Bueno, buenos días para todos. Yo tampoco en realidad preparé nada en particular para hoy. Tenía más bien pensado justamente dejarme llevar por la conversación o por el conversatorio. Y en realidad querría empezar diciendo que me parece muy interesante la posibilidad de este encuentro, que en definitiva se dio por contingencias, un poco por esta extraña, rara, inédita cruzada, que creo que estamos pudiendo sostener bastante dignamente, y incluso, bueno, por esta chapa que tenemos, para tomar un término más lunfardo, porque en definitiva el cuatrimestre para las materias cuatrimestrales debería haber terminado la semana pasada. Tuvimos un poco de casualidad la posibilidad de sumar una actividad, y me parece muy interesante que sea esta. Creo que tiene que ver en parte también con la propuesta de la cátedra, con el estilo también de transmisión y de enseñanza, que en gran medida tiene que ver con su profesor titular, con Gabriel, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, celebro la posibilidad de haber podido escuchar ¿cómo llamarlo?, un mini testimonio reducido en 5 o 10 minutos de boca de Gabriel, cosas que no había escuchado hasta ahora. Digamos así, una suerte de síntesis de lo que ha sido una especie de recorrido vocacional, hablando entonces del deseo, ¿no?, y de la vocación, a lo que a uno es llamado, cómo responde, cómo trata de buscar según las alternativas, las determinaciones, pero también, sobre todo, los encuentros, una posibilidad un poco más efectiva para el deseo. En mi caso,
bueno, que he participado también de la experiencia del PASE, el dispositivo del PASE, hay un testimonio bastante extenso y detallado de lo que para mí fue la experiencia de análisis y la experiencia de PASE, de modo que no lo voy a repetir. Pero sí, escuchando a Gabriel, después a Vanina y a Florencia, cada una de ellas dijo algo, me parece, de esa vocación o de esa búsqueda que finalmente llegó al psicoanálisis. En mi caso podría decir, por ejemplo, que en definitiva, bueno, muchos a veces creen que por tener un padre psicoanalista y que ha hecho su recorrido importante, que se ha hecho su nombre, a uno le llega algo así como ese deseo, como por ósmosis, digamos. Y la verdad que no fue así. Escuchándolos a Gabriela, a Vanina y a Florencia, bueno, recordaba yo también mi propia coyuntura, más o menos dramática, en el sentido de la búsqueda del deseo, de la vocación. En definitiva, bueno, antes de comenzar la carrera de psicología, andaba más bien dando vueltas en relación a mis otras afinidades y gustos, que eran por un lado la música, aunque no estaba seguro de querer ser músico, es decir, dedicarme a eso profesionalmente, terminé advirtiendo que era más un musiquista que un músico. Por otro lado, también me dedicaba, en realidad semiprofesionalmente, a jugar al fútbol. El deporte también era algo que efectivamente ocupaba bastante tiempo para mí. También puedo decir que, bueno, no llegué a ser un deportista profesional y, bueno, y al mismo tiempo, quizás remontándome un poquito más a la infancia, querría decir algo de esto porque en definitiva me lo evocó esa suerte de, no sé, de flyer, de imagen, el hermoso dibujo que hizo Vanina para promocionar esta actividad. También desde la infancia, bueno, tenía algo de payaso, de payasesco, razón por la cual mi madre repetía que yo debería haberme dedicado al teatro, por ejemplo, cosa que no hice. Pero Florencia sí, bastante. Vanina, bueno, evidentemente también tiene su gusto, su habilidad por el arte, en este caso por el dibujo. Algo sabía de Gabriel, pero bueno, hoy pude también conocer un poquitito más de su historia, de la relación a la música, incluso, bueno, yo que estoy, a veces lo digo así, que estoy hecho, construido, quiero decir, fabricado en gran medida por la obra de Charly García y por la obra de Lelutier. Estoy un poco hecho de eso, a veces me sale eso sin querer queriendo, ¿no? Forma parte también de mi estilo. Bueno, soy de aquellos que hizo la experiencia de la música y se dedicó a eso en aquella época más o menos, digamos, contemporánea con lo que Gabriel puso hace un ratito de Virus, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en definitiva, bueno, nada de eso estrictamente hablando fue lo que me condujo al psicoanálisis. Como, bueno, como tengo un padre docente y mi madre era licenciada en Ciencias de la Educación y además se dedicaba particularmente a la orientación vocacional. Y en definitiva ambos creo que entendían que la vocación o que el trabajo de orientar a alguien en la búsqueda de su vocación efectivamente tiene algo de analítico, es decir, que eso no se puede encorsetar en un test
en una serie de preguntas, Gabriel también dijo algo de eso interesante, sino que se trata de encontrar a alguien, algún interlocutor o más de uno, que en todo caso acompañe y ayude a que uno haga esa búsqueda, y a veces incorpore lo que más bien encuentra por contingencias. Entonces, bueno, ahí, en el caso de mis padres, si bien yo estaba jugando al fútbol, tocando la batería y amagando en participar en algún que otro grupo en donde el humor, lo payasesco tenía también su lugar, y tenía como pocas ganas de ponerme a estudiar y agarrar los libros. Bueno, en fin, ahí el consejo fue que de todos modos curiosé un poco en la Universidad de Buenos Aires, en ese caso en el CBC, y recordaba en ese sentido de lo que decía Vanina, parece un punto importante, que efectivamente el primer movimiento, cuando se empezó a torcer para mí esa búsqueda, que iba por otro lado, fue cuando cursé la materia de psicología del CBC, y particularmente el docente que tuve, y incluso les diría que me acuerdo de la clase, del día y lo que estaba trabajando, alguien al cual cada tanto vuelvo a cruzar porque sigue trabajando en nuestra facultad. ¿Qué es lo que estaba trabajando del texto de la psicopatología de la vida cotidiana? Cuando algo de eso me capturó y entonces me decidí a cambiar de carrera, porque en realidad estaba haciendo otra carrera. Entonces, por un lado, bueno, yo creo que efectivamente hay algo del deseo del analista, que es una parte importante entonces de la formación, que tiene que ver con esa búsqueda y con esos encuentros, que sin duda tiene algo de lúdico. También reparaba, no sé si ustedes lo tienen por ahí a mano, pero en el dibujo que hizo Vanina, supongo que esos 4 personajes somos los 4 profesores. Se reconocen 2 figuras femeninas, creo, y 2 masculinas. Yo creo que soy el de más hacia la izquierda porque, bueno, es el que tiene menos pelo. Supongo que seré yo ese. Pero en cualquier caso, los 4 estamos ahí. Hoy miraba eso y, bueno, y me dejaba llevar un poquito, ¿no? Estamos los 4 haciendo, vamos, para tratar de evocar justamente el quehacer del analista, el ejercicio profesional o semiprofesional de un analista. No sé si estamos inflando algún globito, estamos soplando. En definitiva, me pareció una buena representación, o digamos, una buena propuesta desde el punto de vista creativo, para evocar lo que efectivamente hay tanto de la mirada, ese globito, o de la voz, o de la invocación en la vocación, ¿no? En cualquier vocación. En la vocación analítica también, que alguna vez yo también en un cártel trabajé bajo la propuesta, el sintagma de la vocación de despertar. Eso es lo que en algún momento a mí me llevó a trabajar estas cuestiones, ¿no? Con esto, en definitiva, lo que a mí me gustaría decir, y en algún sentido dejar un poco como propuesta, como mensaje a ustedes, a los estudiantes, que además están, supongo la mayoría de ustedes, ya cerca de recibirse, y si van a elegir la clínica, o si la clínica los va a elegir a ustedes, en definitiva, ya estarán prontos a tener que confrontarse con ese lugar, ¿no? con ese quehacer. Y como verán, me parece que por lo menos nosotros entendemos que
que la formación clínica, si se orienta por psicoanálisis, por su método, por su práctica, está un poco adentro y un poco afuera de la universidad. Tenemos, me parece, la posibilidad nosotros, en la materia de clínica de adultos, y es algo que de algún modo prolongamos en la materia electiva de usos del síntoma, que es una prolongación en algún sentido del trabajo que hacemos en la cátedra de clínica de adultos, esa posibilidad de transmitir que efectivamente, siempre según los casos, hay mucha diferencia en la experiencia de cada uno. Florencia contaba, por ejemplo, que bueno, la coyuntura del momento en el que ella estudió, no era el coronavirus, pero era algo bien difícil de atravesar, la dictadura militar, que no había psicoanálisis en la facultad, ella no pudo encontrar eso en la facultad, otros sí, como entiendo que le pasó a Vanina, a mí. Cada uno de ustedes hará su experiencia, pero lo cierto es que efectivamente hay algo de la formación del analista que está ahí un poco en un lugar éxtimo. Se puede, creo yo, aprovechar nuestra facultad por lo menos, y al mismo tiempo con eso no alcanza. Pero sí creo que una de las cosas interesantes que a mí siempre me resultaron interesantes de esta cátedra, hay algo en eso que también me resultó interesante de lo que hoy contaba Gabriel de su recorrido, ¿no? Es que efectivamente, bueno, por ejemplo, podemos dar lugar a una actividad como esta. Me parece que hay algunas marcas de nuestro trabajo y del estilo de transmisión en la cátedra que evidentemente tienen que ver con el estilo de su titular, ¿no? Me parece que parte de la formación en psicoanálisis tiene que ver con eso, es decir, con poder seguir algún camino, alguna pista que en general la marca o la demarca algún maestro. Todos tenemos uno o más maestros en la formación, y en eso, además de este rasgo, bueno, me parece de búsqueda, de creatividad, de estar abierto cada uno al encuentro, que tiene nuestra cátedra, en definitiva también tendrá alguna marca del síntoma de su titular, seguro también, ¿no? Hay también algo del síntoma que sirve para tratar de posicionarse en relación al psicoanálisis. Yo quisiera mencionar de la insistencia en nuestra cátedra un tema, o reforzar lo que ha dicho Gabriel, porque me parece que es uno de los temas verdaderamente importantes para la clínica de la formación del analista, y que es considerar realmente a la psicosis como, digamos, como un modo de estructuración subjetiva, sin, o por lo menos tratando, ¿no? Tratando de no abordarla como si fuera un trastorno, un déficit, algo peor que la neurosis. Digo tratando porque creo que de todos modos nos cuesta a todos. Hay una razón discursiva y algo que empuja desde el discurso para que por momentos volvamos un poco a esa posición. Bueno, incluso escuchaba decir a Florencia que en el pase uno puede tratar de constatar, por ejemplo, si hace esa experiencia que está haciendo Vanina y que, como decía Florencia, hicimos también los demás, Gabriel, Florencia y yo, en el Colegio Internacional de la Garantía, en los carteles del pase, algo así como la transformación del deseo neurótico en el deseo del analista. Y quizás habría que incluir del deseo psicótico también, en muchos casos. La perversión es algo un poquito más complicado para mí, pero también creo que es, digamos, una ganancia del trabajo en esta cátedra. Por lo menos, en ese caso tendría que decir así, la convicción de nuestro profesor titular de que la
perversión también es analizable, que el tipo particular de síntoma perverso también puede tener un lugar para nosotros como analistas, que lo podemos recibir, que lo podemos tratar. Y éticamente hablando, a mí esos rasgos marcados de esta cátedra y de nuestra enseñanza me parecen muy importantes para señalar en esta última semana, digamos, tratando de abrochar algo de nuestra transmisión. Y una última cuestión, quizás pueda ser acentuar el hecho de que si hablamos de formación clínica y no solo de formación analítica, y algo de esto estuvimos tratando de desplegar en el teórico la semana pasada, es porque efectivamente no alcanza con algo así como las ganas, el deseo o incluso la vocación del psicoanálisis o por el psicoanálisis, cuando uno se entusiasma, curiosea y entonces se engancha con algún detalle de la obra de Freud o eso toca en algún lugar, sino que efectivamente esa otra referencia que nosotros tomamos desde el comienzo, y como yo dije en los teóricos, es una suerte de leitmotiv, de algo que insiste, la definición que da Lacan de la clínica, insistiendo mucho en que se trata de un real que se puede tornar verdaderamente insoportable, algo difícil o imposible de soportar. Que algo de eso no solo tiene que estar en la formación, sino que es algo así como el punto de guía, ¿no? El punto de referencia. Me parece que en ese sentido vale la pena, retomando bueno, lo que también mencionaron algunos, Florencia Seguro, el texto de base de Freud, Análisis terminable e interminable. Yo creo que ahí se puede hacer por lo menos una distinción triple, ¿no? Entre lo que en definitiva más que interminable es incurable. Freud lo dice de otro modo, me parece a mí. Lacan es el que lo dice en esos términos, ¿no? La experiencia del análisis permite constatar que hay un imposible de curar, que hay un incurable en el síntoma y que en todo caso con eso uno puede tratar de hacer algo, a veces con un destino sublimatorio, como les decía, que evidentemente está presente en todos los testimonios de hoy, en todos los relatos de hoy. Que hay otra parte que sí es terminable, en el sentido de que el análisis me parece que es finito, y bueno, también hemos escuchado algo de eso. En mi caso, rápidamente podría decir que efectivamente a partir de un cierto momento, y bajo el índice, como dice Lacan, de la satisfacción, de algo que ya era suficiente, que alcanzaba, para mí apareció efectivamente esa convicción de que había un antes y un después y que ya no había más análisis. Pero también hay una tercera perspectiva en donde sí hay algo interminable, que creo que es la formación del analista. Interminable o permanente, creo que a veces decía Lacan. La formación del analista es permanente, lo cual nos permite también estas experiencias, estos encuentros, ¿no? Retomar, por ejemplo, en mi caso particular, retomar la vía de los sueños, que en algún momento habían quedado perdidos o abandonados luego de la experiencia de análisis, para poder encontrar ahí alguna pista para ubicarse un poquito mejor en el deseo de analizar. Entonces termino con ese comentario. Hay, me parece que muchas aristas que confluyen en lo que llamamos la formación del analista o la formación clínica, y también en lo que llamamos, por un lado, deseo del analista. Me parece que es un término que vale la pena conservar para referirse sobre todo al hecho de que efectivamente cada analista tiene su estilo, su impronta, su estilo sintomático para analizar. Pero que también creo que a veces vale la pena usar la otra expresión, que es deseo de analizar,
más que deseo del analista, porque se trata de poder efectivamente prepararse para llegar a esa función, a ocupar ese lugar, de soplar el globito para con eso promover y causar el trabajo de los analizantes. Bueno, freno acá y supongo que tenemos todavía tiempo para escuchar los comentarios y por ahí las preguntas, que me interesa particularmente ver qué inquietudes tienen ustedes, los estudiantes. Yo quería decir de nuevo, porque bueno, lo que yo veo entre todos me parece que es un lazo muy grande que también es una contingencia, porque cuando uno recuerda a los maestros, influye mucho en el deseo del analista el maestro. Y creo que de esta manera es como desnudarse de lo que a uno le sucedió desde otro lugar, y es como que llega de otra manera al estudiante. Por más que uno desee ser psicólogo, y siempre quiso ser psicólogo y por circunstancias no lo pudo hacer en su momento, tener maestros que a uno es como que toca algo de uno, que desea que le pase lo mismo. O sea, como que si eso es así, ese también es parte del deseo. No solo de ser analista, sino de tener esa bondad, esa forma de ser como maestros. No todos en la facultad son iguales. Yo tuve psicopatología y a mí no me gustaba Lacan, me costó mucho Lacan, porque me gustaba Freud. Pero cómo tiene que ver también cómo el maestro enseña, no sé. Por ejemplo, yo había visto una película de Turing y la primera clase el profesor habló de Turing. Es como que pasan cosas que no sé cómo explicarlas, pero son como contingencias, como decían ustedes, hay cosas que pasan y que entusiasman, no sé. Es como que a mí esta cátedra me abrió mucho la cabeza y encontré un montón de cosas distintas a las que yo venía viendo, que eran por un solo camino y se estudiaba de esa manera y era de esa manera, y la psicosis siempre pensé que se curaba. No se curaba, pero siempre pensé que se pueden hacer muchas cosas con eso. Y acá encontré personas que piensan lo mismo, entonces es como que yo me enganché mucho con esta cátedra. Me pareció maravilloso poder pensar que un psicólogo lo que puede hacer y lo único que puede hacer es calmar un poco el sufrimiento, no más que eso, en cualquier persona, más allá de su estructura. Y bueno, eso a mí me pegó fuerte y bueno, agradezco mucho porque es como que encontré una mente abierta, una mente que todo lo que sea para calmar el sufrimiento de alguien está autorizado acá, digamos. En esta cátedra está autorizado, eso siento yo. Gracias. Figura tu nombre como Cisel, no sé cuál es. Ese es el nombre. Bien, Cisel, gracias. Tenemos aquí pedida han levantado la mano Hernán y Julieta. Pasamos entonces en ese orden a Hernán la palabra, si está por ahí. Sí, ¿qué tal? Buen día. Quería preguntarle a Florencia. Ella menciona que no se enseñaba psicoanálisis ni a Freud ni a Lacan, ¿no? En épocas de dictadura. Entiendo que la enseñanza y la práctica estarían perseguidas, ¿no? En esa época, por lo que ella cuenta. Quería preguntarle por qué considera que esto era así y también si puede ampliar cómo era el plan de estudios en esa época, ¿no? Porque es algo de lo que nunca
estoy terminando la carrera y es algo de lo que nunca creo que escuché hablar. Gracias. Bueno, ¿por qué? Quizás la respuesta es justamente porque el psicoanálisis apunta al deseo, a la singularidad de cada uno, a tomar la palabra, a hacerse escuchar, a poder decir no al otro, a diferenciarse del otro, ¿no? Y bueno, todas cuestiones que son contrarias a lo que propone una dictadura, que es el silencio, la uniformidad en los goces. Entonces me parece que el psicoanálisis era un peligro, hacer libre a un sujeto, ¿no? La libertad de desprenderse del otro, bueno, es totalmente contrario a una dictadura y era una mala palabra, era un peligro. Ya eran bastante revolucionarios los estudiantes de psicología y de filosofía para además agregarle estas materias que los hicieran pensar, o como dice Sisel, abrir la cabeza para diferentes cuestiones. Entonces, era una formación, la verdad que no me acuerdo mucho del programa, pero era una formación en donde había como una melange de teorías, en donde se veía un poco de cognitivo, pero tampoco era francamente cognitiva, en donde se veía algo de lo existencial. Había como una tendencia hacia lo existencial, pero de una manera en donde ninguna, francamente, cátedra no salía y decía, esta es la orientación, ¿no? Era como todo muy ecléctico, un poquito de cada cosa, ¿no? Como los borderline, donde se ponen una gran bolsa diferentes cuestiones, entonces uno no tiene una clara orientación. Y realmente el refugio, de hecho, estábamos atravesados por el miedo. Yo entré ya en los últimos años de la dictadura, pero anteriormente había habido muchos compañeros desaparecidos, había mucho miedo, mucho silencio, sabíamos que en las aulas había gente infiltrada que miraba, que investigaba quién era cada uno. Entonces, bueno, era un clima realmente espantoso, y donde uno se refugiaba en los compañeros, en las amistades que podía ir haciendo, y yo encontré realmente un lugar mucho más tranquilizador en la escuela de psicología social, justamente, ¿no? Donde uno dice, bueno, pero tenía que ver más con lo grupal, dónde estaba el psicoanálisis, y había psicoanálisis, y había una forma de muy interesante de poder hablar sobre los asuntos sin tanto miedo. Bueno, gracias Flor. Julieta Blanche, ¿está por ahí Julieta? Hola. Sí, estoy acá, no sé si se me escucha bien. Sí, Perfecto. Sí, bien. Bueno, en principio creo que comparto lo que dijo mi compañera. Para mí la materia genera un antes y un después, por lo menos en la trayectoria que uno va cursando las materias. Al llegar al final, a mí personalmente me parece que me ha formulado una pregunta que no es muy difícil de responder y que abre un camino a ir buscando respuestas. El deseo de seguir aprendiendo, quizás de seguir interiorizándose. Además, me parece que ha planteado el psicoanálisis desde una ética. Comparto lo que dijo el profesor Mazuca. Me parece que preguntarnos por la posición del analista no lo había escuchado, no me lo había planteado hasta este momento, y me pareció sumamente interesante. Y por otro lado, bueno, si bien la cuarentena, la pandemia nos ha dificultado la cursada,
fue muy ameno cursarlo, me parece que el tener los Zoom, los teóricos grabados también ayuda muchísimo, y bueno, también a pasar este tiempo ha sido una gran ayuda que se puedan cursar las materias, porque si no hubiera sido un tiempo muy vacío y de incertidumbre, a mí por lo menos me sirvió para apoyarme en los textos, leer, que el fin de semana tenga un texto para leer, cambió mucho las cosas, y en ese sentido lo quiero agradecer porque me parece que fue muy importante, y que pude aprovechar de otra manera absolutamente distinta la materia. Creo que no le hubiera podido prestar tanto tiempo o atención en el año, porque hubiera leído en el tren, en el colectivo, en el trabajo, que no es lo mismo leerlo, bueno, en mi cama. Bueno, y por último, formular quizás la pregunta de si pueden darnos alguna recomendación a los que estamos finalizando la carrera para poder seguir instruyéndonos o seguir aprendiendo, cómo podemos seguir participando en espacios de formación para no alejarnos del psicoanálisis y que terminar la carrera no sea un punto de llegada, sino de partida. Bueno, respondo brevemente agradezco, Julieta, el testimonio también de Sisel. Bueno, realmente esta respuesta que nos dan, que nos alienta a seguir en un camino que para nosotros fue bastante difícil de diseñar y de llevar adelante, porque no teníamos mucha experiencia en este tipo de dispositivo, en este tipo de enseñanza, en este tipo de presencia de otra manera, presencia en línea, ¿no? Y no atmosférica, como le digo, en el consultorio. Respecto de cómo continuar, bueno, nosotros no podemos recomendar más que aquello en lo que estamos jugados, por lo menos yo y creo que mis compañeros también, que es los encuentros libres que hacemos los lunes a la noche en el foro del Río de la Plata, foro analítico del Río de la Plata, más los cursos libres que hay en esa institución, y además un colegio clínico que es un poco más estructurado, con materias así más tipo posgrado, de manera que me parece que es un buen lugar de contacto con el foro, luego a lo mejor con la escuela, con trabajo de carteles, como para continuar con una formación que le ha dado a esta cátedra esa impronta que ustedes de alguna manera han señalado muy, muy nítidamente, ¿no? Así que, bueno, mi recomendación, si alguno de los compañeros quiere decir algo respecto de esto. También estamos en la maestría, en doctorado, en otras instancias, pero, bueno, qué sé yo. No sé cuánto tiene eso que ver estrictamente con la formación del analista y cuánto con la del investigador docente, que es como a lo mejor otro rubro, ¿no? Pueden conjugarse o no. Sí, quizás no son incompatibles, ¿no? Me parece que una sistematización universitaria de posgrado como la que brindamos en la maestría y en el doctorado son muy interesantes y permite, como dice Gabriel, armar la investigación sistematizada en una tesis, que es muy, muy importante, que es donde uno se ve convocado a pasar horas y horas estudiando, que si no se haría de esa manera. Y este otro espacio, que es un espacio para pensar el psicoanálisis de una manera más ligado a lo que es el deseo del analista, a preguntarnos sobre él, a estudiar sobre textos, pero sobre todo articulado a la clínica. Es decir, si hay algo que es una impronta de lo que tenemos en nuestro espacio del colegio clínico, es que la clínica es lo que nos guía, y a partir de la clínica vamos articulándolo con los diferentes textos de Lacan y de Freud. Y las noches de los lunes del foro es noches para pensar temas del psicoanálisis, para hablar muy libremente, para que cada uno que lo desee exponga sobre un tema que viene investigando. Así que bueno, son lugares distintos, pero también creo que son complementarios. Yo quisiera
decir algo respecto de esta intersección, ¿no? De formación en universitaria, animarse a hacer una tesis y el psicoanálisis, porque el tema de la tesis puede ser una cosa totalmente burocrática, rutinaria, poco metodológica, así en el peor sentido, eh, o puede ser algo por el contrario apasionante, como me pasó a mí que durante 10 años estuve tomado investigando lo que Giselle mencionó de cómo es que a partir de algunos genios locos, como Cantor, Gödel, Turing, eh, surgió toda esta revolución que permite que hoy en día la civilización sea totalmente otra y que podamos estar compartiendo todos estos encuentros con dispositivos que no serían posibles sin la tecnologización de las comunicaciones, ¿no? Pero para mí eso tuvo mucho interés a partir de que lo que ellos logran, lo logran a partir de la libertad de la psicosis. Importan desde la psicosis una libertad que logran hacer entrar en las matemáticas y en la lógica de un modo que revoluciona absolutamente todo, ¿no? Y eso me lleva a mí a la hipótesis que, bueno, que trabajo un poco cuando puedo, no he desarrollado mucho, pero con alguno de ustedes, con Julieta de Batista, etcétera, trabajamos sobre la idea de que tanto Freud como Lacan en su deseo fueron inspirados por la psicosis de Fliess, por la psicosis de Aimé y algunas otras, ¿no? Así como a mí también me pasó que la psicosis me mandó a análisis, ¿no? Me mandó a histerizarme un poco más, a salir del agujero interior y pasar al lazo social. Así que bueno, eso quería decir, ¿no? Una tesis sin un deseo fuerte puede ser algo realmente muy aburrido, muy burocrático, y si no, por el contrario, puede pasar como le pasó a Marcelo, como le pasó a Vanina, como le pasó también a Florencia, meterse con un tema donde se le jugaban el deseo, el cuerpo, el coraje, etcétera, ¿no? Marcelo trabajando sobre los lazos sociales, Vanina trabajando sobre el formalismo ruso y la relación del psicoanálisis con el lenguaje, la lingüística, Florencia trabajando sobre el pase particularmente en las mujeres, que era algo, un tema medio prohibido en la escuela, ¿no? Porque por cómo pensar el pase específicamente de las mujeres, cómo se sabe que es mujer, ¿no? Porque los psicoanalistas tienden a hacerse los tontos, como que no saben distinguir, como no revisan, como no hacen genética, etcétera, no saben distinguir entre hombre y mujer. Bueno, Florencia se jugó y habló del pase en las mujeres, recibió muchas críticas y también muchos aplausos. Profesor, ¿eso es una tesis? ¿Investigar acerca de eso? Ella hizo una tesis que está publicada además. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu libro, Flor? Prende el micrófono. Mujeres al fin, testimonios sobre goce femenino, fin de análisis y feminidad. La tesis de Marcelo Mazzuca, que además de su libro de pase, porque él fue nominado a nuestro primer AE en Argentina, has publicado tu tesis bajo ¿qué título, Marcelo? En realidad mi tesis está partida en 2 o 3. Que creo la semana pasada también haber de algún modo testimoniado sobre eso. 2 o 3 forma parte de la cifra de mi síntoma. Así que mi tesis doctoral también está partida en 2 o 3 pedazos, publicada un poco por separado. Tiene que ver con la noción de caso clínico, con la lógica del caso, pero pensada, como decía Gabriel, desde los lazos sociales o los discursos, como dice Lacan. Yo quería agregar de paso algún mínimo comentario sobre esto que están diciendo, porque
efectivamente me parece que, por un lado, en el psicoanálisis hay algo muy interesante, que es que tratamiento, investigación y transmisión van juntos, van de la mano. Lo hemos podido subrayar también en la materia, ¿no? Como Freud subraya eso. Yo he dicho también que me parece que el que mejor lo entendió, el que mejor lo entendió fue Lacan. Entonces hay algo cuando uno también transmite y enseña que incluye algo de lo analizante, que incluye también incluso a veces algo de lo sintomático, ¿no? Del tratamiento. Me parece que realmente es interesante ese rasgo distintivo del psicoanálisis, como decía Freud, que es que confluyen, ¿no? Esas tres dimensiones. Pero lo cierto también, como decía Gabriel, es que después hay distintos dispositivos, aparatajes o instituciones, digamos, en donde uno puede, digamos, apoyarse para favorecer más un aspecto u otro. Y como decía Florencia, no son para nada incompatibles. La participación en un formato como la escuela de psicoanálisis, tal como la diseñó Lacan, con sus propios procedimientos o dispositivos, el cárter del PAS, estuvimos hablando, o el colegio clínico también inclusive, con la investigación en la universidad. Y en ese sentido, uno puede encontrar, creo, en la experiencia, todo eso junto, y después ver qué mejor destino o cuál es el mejor dispositivo para disponerse mejor, digamos, a que eso tenga un destino, una producción, algo interesante para los demás, ¿no? Yo me acordaba, como decía Gabriel, cosa que advertí después, en cierto sentido gracias a Gabriel, que para mí también los primeros maestros fueron genios locos, porque en definitiva tanto Charly García como Maradona son genios locos. Quizás no tanto los Lelutier, uno de ellos, grandes maestro para mí por lo menos, que en algún momento también me quise dedicar a la radio, a la locución, o pensé que quise hacer eso, en realidad no era cierto. Se murió Marcos Munstock hace muy poquitito. Esos no estaban tan locos, pero en definitiva, de todos modos, tienen algo de genialidad. Yo investigué sobre Charly García, publiqué sobre Charly García también, es una investigación. Quizás me pareció que no era el formato de tesis universitaria el mejor destino para esa investigación. Entonces uno puede ir eligiendo. Recuerdo que más bien lo presenté en el foro, en alguna de las noches del foro, como dice Gabriel y acentúa Florencia, son espacios para pensar, para debatir, para conversar. Son espacios distintos, dispositivos distintos que creo que llevan a disposiciones distintas también, pero creo que no solo no hay que descartar ninguno, sino que no son incompatibles y como dijo Gabriel también más de una vez, poner una pata en cada discurso o en cada lugar y no estar del todo encorsetado en un solo lugar, me parece que es analíticamente saludable, ¿no? Entonces vale la pena tratar de hacer llegar ese mensaje. Hay unas... Sí, que me parece que es... Yo quería contestar una pregunta de las que aparecen en el chat, que tiene que ver con una cuestión muy actual, que son el tema de las sesiones vía online, que preguntaba la compañera Leila si se pierde la magia que se da en la sesión. Creo que una respuesta posible es que tendremos que esperar en el futuro cuáles son los efectos de este cambio que introduce la pandemia, pero que también es importante descubrir ahí, porque tiene que ver con una experiencia personal, que no solamente tiene que ver que una cosa son los análisis en curso respecto de esta cuestión de las sesiones online, sino también que es posible, por lo que me ha tocado vivir respecto de hacer admisiones en estilo virtual, que
si bien se puede algo así, pensamos que la transferencia es el fundamento del psicoanálisis en ese punto, sino que además es algo que tiene que ver con lo que en el futuro podrá dar cuenta ese consultante, si pasa lo presencial o no. Lo que queda como pregunta es qué pasa ahí con la cuestión del cuerpo en presencia, digamos, ¿no? Sin la dimensión de la pantalla únicamente. Bueno, ese era el acotamiento que te quería en la respuesta a esta pregunta de Leila. Sí, yo quisiera decir algo brevemente respecto a eso, porque justamente acabo de mandar un texto para publicar en Colombia, en un libro donde también va a publicar Vanina, creo, que se llama acerca de lo real y lo virtual en el consultorio online o en línea. Reflexiones sobre la presencia del analista cuando justamente el sonido no se transmite de manera, no sé, próxima o atmosférica, sino que se transmite por este otro tipo de dispositivos. ¿Cómo es que se puede pensar? ¿Qué reflexiones nos lleva eso a la presencia del analista cuando efectivamente estamos cerquita? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿No? Me parece que hay muchísimas cosas para pensar ahí. Para mí no es totalmente nuevo, porque yo hace muchos años que hago consultas, que hago análisis en línea, porque hay pacientes que se van a vivir al exterior o consultas que vienen directamente desde afuera y a veces nos encontramos aquí o allá, pero en general no se puede hacer la consulta presencial. De manera que es algo que creo que es muy importante, muy interesante y que hace al futuro de nuestra profesión, al futuro de nuestra profesión en ciudades cada vez más congestionadas, donde es cada vez más difícil viajar, donde a veces se necesitan 3 horas, disponer de 3 horas para ir y volver hasta el consultorio de analista, cosas por el estilo. De manera que estamos viviendo un momento a lo mejor clave de transición, de cambio de paradigmas que tenemos que saber valorar, ubicar. Y a la persona que preguntó, Leila Quiroga, si quiere, Sí. yo le puedo mandar por mail el texto que acabo de publicar, que todavía no lo puedo publicar en internet, porque de hecho ya le han pasado programas para certificar que no estaba en internet, y solamente el 8% estaba en internet. De manera que alguna cita de algún loco, Antonina Scott. Una cuestión, una cosita, respondo a dónde está publicado el libro de los genios locos, me pregunta Waldo, y está publicado en 2000. Primero se publicó en Francia bajo el nombre La Aventure Mathématique, la aventura matemática de Cantor, Gödel y Turing, y después aquí una versión en letra viva que se llama Clínica y Lógica de la Autorreferencia. Se consigue, teóricamente está agotado, yo creo que Letra Viva lo sigue sacando solapadamente, porque de hecho se consigue en Mercado Libre, así que bueno, y no sé si Vanina quiere recordarnos el título de la publicación que corresponde a su tesis. Bueno, mi tesis se llama Interpretación y Vanguardia, ¿no? Es justamente, va un poco en el espíritu que contaba Marcelo, ¿no? Que tiene que ver con, no está dividida en varias partes, pero es cierto que junta distintas disciplinas, ¿no? Que tiene que ver con salir un poco de la parroquia. Me parece que lo interesante por ahí de este momento que se avecina es que ustedes pueden habitar distintos escenarios, ¿no? Un poco, Marcelo hablaba de la materia electiva en la que él trabaja, ¿no? De usos del síntoma, está la oferta de la maestría, están los foros, está también lo que nombraba Florencia como los carteles, ¿no? Existen todavía grupos de estudios. Bueno, me parece que tiene que ver también con ampliar los horizontes de esas parroquias que se arman, ¿no? Que eso es vivificante. Ese es un poco mi
mi intento en la tesis, que para mí, debo decir que fue una experiencia placentera escribirla, ¿no? No sufrí de lo que Eco llama la neurosis del tesista. Les auguro lo mismo para la experiencia esta de primera tesis que tienen que hacer ahora para recibirse. Bien, Silvana Castro Tolosa pidió la palabra hace rato, así que se la... Una cosita, una sola cosita. Cuánto se perdió el mundo, ¿no? Por tanto psicoanálisis, un jugador de fútbol, un investigador que hoy quizás estaría descubriendo la vacuna del coronavirus, ¿no? No sabía tanto de tu pasado, Gabriel, en ese punto. Me parece haberlos escuchado hablar a todos del deseo, que es un poco lo que decía Cisel, que me pasó a mí también cuando fui alumna de la cátedra hace ya un montón de años. Que esa es la conexión, ese es el punto de conexión, de deseo a deseo. Escuchar a un docente en un lugar que pareciera tan acartonado como pudiera ser la universidad y que despierte algo del deseo propio, es un poco como decía la canción que nos compartió Gabriel, en algún punto a la vida hay que hacerle el amor, y esto de lo vivificante que decía Vani, en distintos escenarios eso uno lo puede encontrar. Así que si eso se despierta, mi experiencia tiene que ver con haberlo escuchado, ¿no? Y poder encontrar la manera, que hay un montón. Eso, nada más. Julieta Plen, no sé cómo se pronuncia, Planche, y luego Gastón tenía levantado la mano. ¿Julieta? Yo ya hablé recién y mi apellido es Plengue. Pero Plengue. bueno, muchas gracias a todos y Ok. todas. Bien, entonces, bueno, no sé si hay alguien más, Tomás. Yo quisiera, profe, ¿qué tal? Fede. Buenas tardes. Quería hacer un comentario, una pequeña reflexión, habiéndolos escuchado a los cuatro. Se me hizo imposible no vincularlo con el concepto de la institución subjetiva, en este caso, en el movimiento o desplazamiento opuesto, si lo existiera, es decir, de ustedes corriéndose de la posición tan estricta de la docencia para ubicarse en otra posición de sujetos como protagonistas de sus vivencias, sus experiencias, sus recorridos, y eso es muy enriquecedor para nosotros porque ubica que el recorrido del analista no es algo lineal, ni mucho menos, que tiene ambivalencias, que tiene angustias, y entonces desde esa singularidad nos conecta a nosotros, o por lo menos a mí, con mi singularidad y mi deseo. Entonces quería agradecerles porque fue muy enriquecedor. Gracias, Fede. ¿Tomás? No, nada, yo quería también pedir si me podrías compartir el texto que dijiste que ibas a publicar pronto en una revista colombiana, porque voy a hacer la tesis de algo relacionado. Te dejo el mail. Ahí mandé el mail, en el chat está mi mail, Gabriel Lombardi, con una sola L, gmail.com. Me envías un mail, yo te lo reenvío. Ah, perfecto. No lo había encontrado. Solamente que no se puede subir a internet, por ahora. ¿Lo mandaste acá en el chat? Lo mandé en el chat, mandé en el chat mi mail. Sí, sí. Okay. ¿Gabriel? Sí. Nada, ya básicamente todo lo que podría haber dicho fue dicho por todos mis compañeros y concuerdo con absolutamente todo. Solo quiero aportar el breve comentario de gracias por una hermosa cursada y tienen una fabulosa cátedra. Y seguramente nos estaremos viendo en los foros de los lunes a la noche. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos que ir cerrando, así que salvo que haya una última intervención de urgencia, podemos continuar luego charlando en otros espacios. Bueno, los saludamos con mucho gusto, la verdad que fue un lindo encuentro, para mí también, y espero que haya otros. Adiós. Chao a todos, gracias. Chao a todos. Hasta luego a todos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias.